Mátenlos en caliente. Esta es una de las frases más famosas con las que hoy es recordado aquel que fuera uno de los presidentes de México y que para muchos es el mejor que ha gobernado el país. Una frase con la que ordenó la eliminación de aquellos o de algunos que se oponían a su forma de gobernar. Este hombre es el héroe de muchos. Pues lo que más se conoce de él en la actualidad es que gracias a su esfuerzo e inteligencia, en México se vio reflejado un crecimiento muy notable en aquel entonces. Y además el avance y progreso no parecían detenerse, y fue gracias a este hombre que se puede contar en la actualidad la llegada del cinematógrafo por los hermanos Lumière, el crecimiento y desarrollo del ferrocarril, la llegada del telégrafo, entre muchos otros logros más. Desde luego, no podemos negar que en aquel entonces México tuvo un desarrollo muy importante en muchas áreas. Sin embargo, ¿quién realmente gozaba de estos beneficios? Los pobres cada vez tenían menos, sus tierras les eran quitadas y al no saber leer ni escribir, no tenían la forma de defenderse ante las autoridades que cada vez eran más abusivas y dominadas por su avaricia y hambre de poder. El porcentaje de analfabetismo era sumamente alto en el país y, en resumen, ese México que pretendía lograr un ambiente con estilo francés, con la modernización y el progreso que era traído por el gran Porfirio Díaz, solo era para algunos cuantos. El pobre seguía siendo aún más pobre, pues además era saqueado, sí. Lo poco que tenía le era quitado para dárselo a aquel que ya tenía de sobra. Desde luego, la prensa de aquel entonces no se hizo esperar, y como los abusos eran cada vez más visibles y además sangrientos, comenzaron a correr publicaciones donde se denunciaba y exhibían las grotescas formas de proceder por parte del régimen porfirista. Y fue aquí donde comenzó también una intensa persecución y muy sangrienta, por cierto. Periodistas, redactores, directores de imprenta, cualquier persona en sí que participara de manera directa o indirecta en el trabajo de la prensa, sufrió, además de persecución, tortura, secuestro, encarcelamiento, exilio o bien, muchos fueron asesinados a sangre fría por órdenes del mismo Porfirio Díaz. En aquel tiempo se hizo muy famosa una norma que fue impuesta por Díaz, la famosa pan o palo. Aquí, Porfirio Díaz pagaba para recibir adulaciones y halagos por parte de la prensa mexicana. El que aceptara este trato recibiría cuantiosas sumas de dinero de manera mensual, con lo que su periódico podría mantenerse activo por el tiempo que así lo deseara. Sin embargo, quien no aceptara este trato tenía que prepararse para ser perseguido, atacado y destruido por el régimen porfirista. Quema de edificios, confiscación de imprentas, asesinatos, quema de periodistas aún vivos, algunos otros encarcelados y abandonados hasta morir ya sea de hambre, de frío o quizá también enfermos. Otros que aún son tachados de cobardes pero también de inteligentes, huyeron del país para mantenerse a salvo. Otro de los métodos que también fue muy común y además uno de los favoritos tanto para Porfirio como para sus secuaces era la famosa Ley Fuga, la cual también fue idea del mismo dictador. Esta ley consistía en llevar a la persona o a las personas que se pretendía matar a un lugar lejano donde no existía la posibilidad de testigos. A estas personas se les daba la posibilidad de correr con la idea de que tenían la oportunidad de escapar. Sin embargo, cuando éste había corrido apenas unos metros, el oficial más experto en armas le disparaba por la espalda. Cayendo herido la persona, veía cómo se acercaban a él para terminar el trabajo.
le daban el famoso tiro de gracia. Para evitar acusaciones hacia aquel que disparó y mató a la persona, se argumentaba que éste intentó escapar y no quedó otra opción más que dispararle para evitar su fuga. De aquí nace su nombre, la Ley Fuga. Cientos de periodistas murieron de esta manera. Como podrán darse cuenta, me fascina esta parte de la historia. Constantemente busco información sobre cómo era la relación de Porfirio Díaz con la prensa en aquel entonces. La verdad es que nunca fue una relación sana. Y aunque en este periodo la prensa tuvo uno de sus momentos de mayor actividad y desarrollo, muchos periodistas fueron sacrificados para lograrlo. Entre los primeros se encuentran los hermanos Flores Magón, quienes siempre fueron un constante dolor de cabeza para Porfirio. Hoy, la gran mayoría conoce este periodo de la historia como el Porfiriato. Pero, déjame decirte, existe otro nombre que en lo personal me gusta más por lo que este representa: el magonismo. Hace honor a todos aquellos trabajadores de la prensa que se mantuvieron firmes a sus convicciones ante un régimen abusivo, dictador, sin freno ante su avaricia y hambre de poder. Tenía yo el deseo de hacer algo relacionado con este tema en mi tesina antes de terminar la carrera. Sin embargo, sabía que necesitaba aplicarlo a la época actual para que resultara de utilidad, claro. Pero no estaba seguro al principio de cómo hacer ese match entre estos dos periodos. Un día, cuando se desarrollaban las elecciones para gobernador en Nuevo León, sucedió algo que me llamó mucho la atención. Una de las candidatas para la gobernatura demandó a un comediante local por hacer sátira política. En uno de sus episodios se hacía una parodia de la candidata que al parecer no le agradó del todo. El comediante, como ya lo mencioné, fue demandado. Y tras la demanda se vio obligado a retirar gran parte del material que había subido a sus plataformas digitales. Mucho de su trabajo ya realizado se quedó en pausa, pues la demanda no le daba la libertad de exhibir más de su trabajo en ningún sitio web. En una ocasión, este comediante, que se hace llamar Marco Polo, llegó a la cafetería donde yo trabajaba. Le atendí y comencé a platicar con él sobre el tema. Me hablaba de la presión que estaba recibiendo por parte de la candidata y su equipo, y de que a pesar de que en medio de una pandemia no había mucho trabajo porque todos los escenarios fueron cerrados, él y su equipo buscaron la forma de mantenerse activos en redes sociales. Sin embargo, esta candidata y su demanda los había dejado sin trabajo y por lo tanto sin un sustento económico. No podía trabajar por el momento, pues la demanda los mantenía imposibilitados. Fueron obligados incluso a pedirle una disculpa pública a la candidata, pues se sintió agredida con la parodia que de ella se realizó. Se hizo un escándalo en todo el estado, pues la sociedad vio un claro ataque a la libertad de expresión. Y con el hashtag No a la censura, la sociedad también comenzó a apoyar al comediante, mientras que la campaña de la candidata se debilitaba hasta quedar olvidada por los votantes. Esto me hizo pensar en mi trabajo. En la actualidad, ¿existe la libertad de expresión en México? Aquí encontré la forma de trabajar con una mezcla de ingredientes que para mí resultaron ser los favoritos: la prensa en el Porfiriato y la prensa en la época actual. Fue así como surgió el título para mi investigación: La prensa, una comparativa entre el Porfiriato y la época actual. Disfruté tanto de este viaje y fue increíble todo lo que aprendí. Además, me percaté de que terminé todavía más enamorado del tema y sobre todo del periodismo. Algunos de los datos que más me impresionaron en esta investigación fue el saber que México, nuestro país, apenas para el 2017 era uno de los países más peligrosos en América Latina para ejercer el periodismo. Pero los últimos informes, los del 2020, mostraron algo peor.
México ya no era uno de los países más peligrosos. México ahora es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Resulta interesante saber que el escritor, el arquitecto, el médico, ingeniero o cualquier otro en su profesión puede presumir con orgullo sus logros ante cualquiera. Lo único que recibirá por eso serán aplausos y palabras de felicitación. Pero no sucede así con el periodista. Los logros del periodista son las investigaciones que realiza, los datos poco agradables pero muy contundentes que encuentra sobre la corrupción o actividades poco convenientes de personajes importantes. Y aunque el periodista puede recibir una felicitación por parte de sus colegas, todos ellos saben que al exhibir el resultado de su arduo trabajo, tendrá que prepararse para una persecución, ataques, amenaza, tortura y hasta un asesinato. Esto es lo que reciben los periodistas en México por cumplir con su labor. En la actualidad, hacer periodismo en los países que se encuentran en guerra es mucho más seguro que hacer periodismo en México. Finalmente, en mi investigación llegué a la conclusión de que el periodista Guillermo Enríquez tiene razón con la idea que plantea en su libro. La libertad de prensa o la libertad de expresión en México no son más que una simple mentira rosa. ¿Cómo explicar esto? Muy sencillo. Todos hemos escuchado esas frases como adelante, esta es tu casa. Sabemos que tal cosa no es cierta, pero se dice esto sin malicia alguna. Al contrario, es una muestra de amabilidad y cortesía. Algo similar sucede con la libertad de expresión en México. Tenemos decretos, artículos constitucionales que la respaldan, que nos dicen eres libre para expresar tus ideas, libre para buscar información, así como para compartirla por cualquier medio que esté disponible. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. El escritor y músico Fernando Rivera resumió muy bien la realidad que vive la libertad de expresión hoy en México. Sí hay libertad de expresión. Está al alcance de todos, cualquiera puede hacer uso de ella, sin embargo, es necesario entender que el precio de esta es muy alto. Se trata de la vida misma. Hoy, yo pongo sobre la mesa la idea de que la libertad de expresión en México no es más que una mentira rosa. Preparemos un café y vamos a debatir sobre este tema.